tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Bueno, los temas internacionales también para nosotros son importantes referentes. Tienen que ser abordados también por nuestro sector. Más que nada, aprovechando que tenemos los expertos especializados en esas temáticas y que de pronto vinculan a países que de alguna manera estuvieron cercanos a nosotros. Me refiero al Ecuador, que durante un largo tiempo estuvo dando asilo político en su embajada de Gran Bretaña, de Inglaterra, a un hombre que había generado una polémica mundial. Me refiero a Julian Assange, así es como se pronuncia un poquito difícil, que era el creador de Wikileaks, un hombre que había puesto archivos secretos norteamericanos a disposición del mundo entero. Eso causó absoluto impacto y el hombre tuvo que desaparecer, huir y buscó finalmente asilo en diferentes países. Recordará usted que a nuestro presidente, a don Evo Morales, inclusive lo detuvieron en alguna parte del mundo, entre Francia, Grecia, Italia, España, en fin, en ese pedacito de Europa, porque se creía que este sujeto estaba en el avión presidencial. Pasan los meses y de pronto, cosa sorprendente, se abren las puertas de la embajada del Ecuador, siendo que es un pedazo del país en ese otro país, y se lo deja a expensas de la justicia inglesa, para hablar de ese tema, de lo que significó Wikileaks, de lo que significa diplomáticamente, o sea, acoger a alguien en asilo y luego de entregarlo a la policía. Vamos a hablar el día de hoy con profesionales de lujo. Doy la más cordial bienvenida a Álvaro del Pozo, diplomático de carrera, pero además un hombre que nos va a poder ayudar a entender esto. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Verónica, como siempre, un placer compartir contigo tu programa. Cuéntame, por favor, quiero entender, asilo, acogen, ¿qué otras formas de acogida hay dentro de una embajada? En una embajada solo el asilo diplomático. Asilo diplomático. Obviamente el asilo se divide en dos formas: asilo diplomático cuando se lo solicita en la sede diplomática, y el asilo territorial cuando el perseguido se traslada hasta ese país, como lo han hecho algunos, el ex fiscal Sosa en el Brasil, claro. Van hasta el territorio brasilero y ahí solicitan. El caso Pinto es asilo diplomático, porque fue estuvo la en la embajada, viviendo ahí. ¿no? Y Sosa territorial para distinguir las formas. Buena forma de explicar. El asilo es una figura histórica antigua. Ya se dice que el asilo tiene incluso orígenes desde Moisés, que daban asilo a delincuentes para poblar las tierras de Judea. No me digas. Obviamente, en un principio tuvo ese carácter de dar protección. Obviamente, a lo largo del desarrollo de esta institución, fue la Iglesia Católica justamente la que de alguna manera degeneró el concepto, porque los templos religiosos en la Edad Media se estaban convirtiendo en el un lugar, asilo de todo el mundo. Y la impunidad de los delincuentes realmente era el problema. Los estados perdían su poder penal. Hemos recuperado el asilo sobre todo en Latinoamérica por la situación de las dictaduras, etcétera, Claro, ¿verdad? que sí, claro que sí. Y después de aquello, esta otra temporada, digamos. Esta otra temporada que nosotros la hemos vivido con el caso Pinto, por ejemplo, en Bolivia en los últimos tiempos ha habido asilos. El gobernador de Tarija también se fue a la Argentina. Exactamente. Asilo territorial, ahora que Pero es una figura que se dice que es más latinoamericana. Nosotros tenemos una convención, bueno, dos, la de La Habana, la de Cuba y la del 54 de Caracas. Esta regula lo que es el asilo. Por lo tanto, es una figura de protección a aquellas personas que son perseguidas por razones ideológicas o políticas, ¿verdad? Caso, ¿no? O de credo, etcétera, que en este caso supuestamente es el que se habría aplicado a Julian Assange. Obviamente hay que ser rigurosos en esto, y el asilo diplomático es para gente que se siente perseguida políticamente. Hay otra parte que dice, en este caso, los estados, otros estados que persigan a la persona, que son delincuentes comunes. Esa es la disyuntiva que la tiene que definir el estado al que se le solicita. Nosotros hemos vivido un momento dramático cuando nuestro presidente lo detuvieron por allá pensando que dentro de su avión estaba este caballero, Julian Assange, y se generó toda una polémica a partir de él. No le daban los permisos para Él estaba en surcar espacio aéreo de algunos países, y Austria fue el que le permitió, por eso hay una relación de alguna manera especial con Austria, pero muchos países le negaron utilizar
atravesar, mejor dicho, el espacio aéreo de esos países por esa susceptibilidad que existía, que supuestamente estaba en el avión presidencial. Finalmente este señor logró conseguir un asilo, tal cual el nombre lo dice, en este caso diplomático, en la Embajada del Ecuador, allá en Inglaterra. Exactamente. Él tenía acusaciones por delitos comunes en principio. Por Suecia, 2 acusaciones de delitos sexuales, 2 violaciones. Que a lo largo del tiempo, de este último tiempo, esas acusaciones han sido retiradas. Tenía otra acusación del gobierno de Estados Unidos obviamente, por haber hackeado todo un sistema de seguridad e inteligencia que ha puesto en descubierto la realidad del mundo, porque no es que eso no se lo sabía. Todo el mundo sabe que los países y las grandes potencias en especial trabajan con inteligencia y hoy en día las redes es una manera de, obviamente, de ejecutar esos trabajos de inteligencia. Por lo tanto, tenía estas acusaciones que en la mayoría de los países son delitos comunes, ¿verdad? Claro que sí. Pero había una coincidencia política porque este señor de pronto se convirtió en un héroe, un Robin Hood de los países, porque puso al descubierto, él mismo, los Wikileaks hablan de se van a aperturar los gobiernos, se abren los gobiernos. Ellos decían que con su acción abrían los gobiernos. La información que era tan clasificada se ponía al servicio de la sociedad internacional. Y tuvo su momento de gloria, inclusive, como dices tú, casi un héroe. Sin embargo, ese momento de gloria no duró mucho, porque hace algunos días atrás, la semana pasada para ser más exactos, se detuvo a Julian Assange en la Embajada del Ecuador, allá en el Reino Unido. Tengo la nota para luego seguir profundizando en el tema. Es la crónica de un arresto anunciado. La policía británica capturó a Julian Assange, fundador de Wikileaks, en la Embajada de Ecuador en Reino Unido, luego de que Ecuador le retirara el asilo político. Las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Moreno, sin embargo, pidió que Assange no fuera trasladado a donde pudiera enfrentar pena de muerte. Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa condenó la decisión de su predecesor, a quien calificó de traidor. El mayor traidor de la historia de Ecuador y América Latina, Lenín Moreno, permitió que la policía británica ingresara a nuestra embajada en Londres para arrestar a Assange. Moreno es un hombre corrupto, pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad nunca olvidará. La relación de Assange con Ecuador se quebró después de ser acusado por el gobierno del país andino de filtrar información sobre la vida personal del mandatario ecuatoriano. Assange estaba refugiado en esa embajada para evitar ser capturado por las autoridades suecas por presuntos delitos sexuales desde el año 2012. Ahora su destino es incierto. Wikileaks denunció un presunto complot de la CIA contra Assange. Este hombre es un hijo, un padre, un hermano, ha ganado docenas de premios de periodismo y cada año desde 2010 ha sido nominado para el Premio Nobel de Paz. Poderosos actores como la CIA están comprometidos en un esfuerzo sofisticado para deshumanizarlo, deslegitimarlo y encarcelarlo. El secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, aseguró que Assange no es un héroe y que su futuro se decidirá en las Cortes británicas. No, sí, definitivamente. Estábamos reflexionando, como psicóloga yo podría aseverar que este hombre ha desencadenado probablemente una paranoia. Ya se nota que no está en sus cabales. Sin embargo, esto es correcto. Abrir las puertas de tu embajada, como dijo en algún momento Correa, lo que correspondía era decir, no, ya no podemos tenerlo más, pedir a otra embajada que lo asile y que salga de un lugar al otro, pero no entregarlo como cordero a los lobos. ¿Es correcto? ¿Está bien este procedimiento diplomático, Álvaro? A ver, dentro del procedimiento jurídico, obviamente, en un uso y ejercicio de la soberanía, el Ecuador dio el asilo. Sí. Habría que también profundizar si ese asilo fue obviamente enmarcado en un perseguido político. Correcto. A mi juicio, había unos delitos comunes que este señor Assange tenía que responder. Sin embargo, se tomó la decisión soberana y hay que respetarla. Correcto. Estos 12, desde el 2012 a la fecha, el señor Assange vivía.
Cuando uno acoge a una persona, se dan ciertos protocolos para regular la convivencia. Por supuesto. ¿No? Es como tener un invitado en tu casa, Pero eso es territorio nacional. Y tanto tiempo, oye, qué cosa incómoda, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, hay un cambio político entre medio. Lenín Moreno llega al Ecuador y obviamente Assange se beneficia en una primera instancia de esa coincidencia política del presidente Correa. Hay el cambio y este señor ya se convierte en un invitado incómodo, es decir, porque ya no se compartían ni siquiera las hazañas, entre comillas, que pudo haber cometido y convertirlo en un héroe. Hoy más bien era un invitado incómodo, sí, ¿verdad? También. Entonces, cada día estamos viendo que el sistema de vigilancia, la seguridad del señor Assange, nos muestra que su comportamiento en el último tiempo era nefasto para un invitado. Es decir, es más, él se ha dado el lujo de violar incluso comunicaciones y correspondencia de la propia Embajada del Ecuador en Londres. A ver, espera, este señor estaba pinchando información del propio país que lo tenía acogido, que es Ecuador. Exactamente. Entonces, o sea, nunca dejó sus prácticas, ni siquiera con sus amigos. Es más, claro, la relación con los dueños de casa, Ecuador, se obviamente agravó, se convirtió en mala en el último tiempo, ¿verdad? Como se lo ha visto, tenía malas prácticas, incluso de higiene personal, caminaba maltrato al personal diplomático. Por lo tanto, soberanamente también Ecuador decide quitarle el asilo y obviamente si las autoridades del Estado territorial, en este caso Inglaterra, tenía órdenes de aprehensión, la embajada permite que entren las autoridades correspondientes y lo retiren. En esa fotografía que hemos visto un poco muy fuerte, dolorosa, digamos, ¿no? Fuerte, pero también es en el uso de esa soberanía. Sí, pero ¿no? A ver, Álvaro. Y nadie te obliga a mantener el asilo, porque es una decisión soberana de los estados. Así como lo puedes dar, lo puedes quitar. Pero también el ciudadano tiene todo el derecho de luego buscar un asilo. Pero él lo tiene que pedir. No es que pero es que él no, me imagino que nunca supo que mañana iba a entrar la policía y que él sabía más que el presidente Moreno, o sea, él tenía más información que todos juntos. O sea, si algo no se le puede acusar a Sánchez es que tenga falta de información. Él sabía que esto iba a pasar cualquier momento. Por eso incluso yo creo que su mente también empieza a transitar por otros espacios un poquito más complicados. Él sabía que iba a suceder. Lo que pasa es que él debería haber solicitado un salvoconducto para que sea trasladado a otra misión diplomática. Así es. Pero se le quita y obviamente con autorización entran las fuerzas. Tendría que haber sido así, y eso es lo que más o menos se supone, se sobreentiende, porque en algún momento las declaraciones de Moreno son muy claras. Él manifiesta que este señor, en esa pérdida probablemente de razón que ya tenía, situaciones ya límites, mancha con heces fecales las paredes, y es muy típico de una persona que desencadena una esquizofrenia. Cuenta que repetía que Ecuador era un paisito del tercer mundo, que no le interesaba, entonces la relación era absolutamente tensa. Pero esto es un referente. O sea, ¿quién ya va a solicitar asilo diplomático, Álvaro? Ya esto genera un quiebre en la vida diplomática del mundo. Sí, mira, y la mirada tiene que ser objetiva en todos los puntos. Así y te lo digo, mira, este hombre puede ser un paladín y un héroe para quizá un discurso que en ese momento, o ese discurso antiimperialista, digamos, ¿no? Porque desnuda las prácticas americanas, sobre todo en sus relaciones con sus propios amigos, ¿verdad? Pero bien, nosotros los bolivianos hemos vivido también un momento de violación al derecho internacional con el caso Pinto. Cuando el Brasil decide darle el asilo diplomático, lo que correspondía, como tú bien lo dices, darle un salvoconducto para que se traslade al Brasil. Ese señor tuvo que vivir casi 2 años en la embajada. En la embajada, es cierto, ¿no? ¿Verdad? Y salir escapando de alguna manera, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, hay que mirarlo siempre con la manera más objetiva posible. El derecho internacional es sobre todo teleológico, es decir, busca valores. En este caso, el valor de la libertad de las personas, aquellas que son perseguidas por sus ideas. Pero tenemos que mirar siempre, sean de izquierda o de derecha, los asilados, tenemos que mirar siempre de la misma manera. Creo que podemos decir que la decisión del Ecuador podría reñir con esos principios de protección, pero también debemos analizar que este señor no supo estar a la altura
de una casa donde él es un invitado. Igual, yo de verdad que no soy diplomática, te entiendo toda la argumentación, pero igual no puedes abrirle las puertas y que entren a comerse, aunque sea si es incómodo, lo agarras con pinzas, lo botas a otro lado y que es lo que un poco había reclamado. Simplemente para terminar, Verónica, mi punto es que para mí Assange no es un perseguido político, él ha cometido delitos comunes. Y hackear la seguridad y la inteligencia de un Estado es un delito. Te entiendo, tienes toda la razón. Permítanme, por favor, voy a ir a la nota 2. La creación de Wikileaks tiene la intención de agilizar el proceso de denuncia. Vamos a ver la nota. Más de 10 millones de filtraciones y contando. Julian Assange creó Wikileaks con la intención de agilizar el proceso de denuncia. Y desde que comenzó a funcionar en 2006, el sitio web ha publicado montones de información secreta y documentos estatales clasificados, en ocasiones proporcionados por fuentes anónimas. Estas tácticas y filtraciones han provocado la ira de los gobiernos de todo el mundo. Y Wikileaks ha dicho que tiene que luchar para mantenerse en línea. Hemos estado bajo ataque y hemos tenido que cambiarnos a diferentes servidores, pero tenemos los medios para evitar cualquier cierre en nuestros servicios. Wikileaks tiene su sede en Suecia debido a las fuertes leyes de la nación que protegen las relaciones confidenciales entre la fuente y el periodista. Su momento más polémico se produjo en 2010, cuando publicó 700.000 documentos clasificados de Estados Unidos, proporcionados por la exanalista de inteligencia del ejército Chelsea Manning. Estados Unidos ha sido particularmente crítico con Wikileaks y lo ha acusado de trabajar con Rusia para socavar la democracia. Pero sus partidarios ven el sitio como un control al abuso de poder de los gobiernos. Y Wikileaks ha estado diciendo durante una década que nunca se detendrá. El grupo dijo una vez que la única manera de detener las filtraciones sería cerrar Internet. Doy la más cordial bienvenida a un amigo de siempre, politólogo, conocedor también de estos temas internacionales, mi amigo Marcelo Silva. Qué gusto tenerte de nuevo en el programa, querido Marcelito. Bienvenido como siempre. Gracias, Verito, un placer estar en tu programa, pero además un programa que tiene una audiencia increíble. Junto a Álvaro. Álvaro, después de tiempo nos estamos juntando. Un privilegio conversar contigo. Mi querido Marcelo, estamos acá un poco en un debate entre que esto debería suceder o no, de que este hombre era un delincuente o no, Julian Assange, ¿no? Si es que esto quiebra el tema de asilos diplomáticos en el mundo, ¿cuál es tu percepción? A ver, lo que pasa es de que el dilema lo tienen los mismos Estados Unidos, ¿no? Que ha tenido que inventarse cargos en el transcurso de la detención misma, el asilo mismo de Assange. Recordemos que no se lo pudo juzgar por un tema de principio de libertad de expresión. Los Wikileaks, que significa los goteros de información, ¿no? Sí. Los publican cualquier medio de comunicación, ¿no? Y eso además está protegido por la enmienda de la Constitución norteamericana. O sea, entonces no es un delito común. La libre expresión. La libre expresión no es un delito. El hackeo es un delito. Ahora, claro, cuando viene el caso de la filtración de la información misma de la cuenta de Hillary Clinton, ese es el detonante fundamental, cuando ella era secretaria de Estado norteamericano, ahí se le acusa de piraterío y por supuesto de hackeo informático, que ese sí es un delito. Pero además, en medio de ello, en Suecia se establece que Assange tenía un cargo, ¿no?, de violación. Que luego se ha retirado, me decía. No se llegó a retirar del todo, es decir, la Fiscalía todavía sigue en conocimiento de ello y se esperaba que Suecia llegue antes que el pedido de extradición de Estados Unidos inclusive, ¿no? Pero no lo fue. Informaciones que ya supuestamente ya no la han activado. Ya no llega a la Fiscalía de Suecia y más bien lo que hace es llegar el pedido de extradición de los Estados Unidos, donde probablemente Assange sea juzgado no por el tema de información, sino fundamentalmente por el tema de hackeo informático y piratería, que ese sí es un delito grave de los Estados Unidos. Exacto, perseguido por el FBI, tal cual, ¿no? O sea, sí, exactamente. Ese es un delito bárbaro, o sea, imagínate, los Estados Unidos es un tema de controversias, ¿no? Me hace recuerdo a Al Capone. Al Capone nunca pudo ser encontrado culpable por muchos asesinatos y demás, pero sí por evasión por impuestos, claro. ¿Verdad? En Estados Unidos, ahí una cosita, si te quieren agarrar de algo, es piratería.
¿no? O sea, aquí los compañeros que nos venden los DVDs, que es absolutamente, estarían en Estados Unidos arruinados, porque es un delito donde te caen todo el peso de la ley encima. Así es. Bueno, entonces, pero diplomáticamente, ¿tú cómo ves esto? ¿No te parece también un exceso, no sé, a mí me parece una terrible canallada, oye, hacerle esto a uno de tus allegados, a menos que estés en una relación maravillosa con Inglaterra o con Estados Unidos y que sean tus aliados? Es parte de eso. Yo creo que es indudable negar que el régimen de Moreno necesita para sobrevivir de la mano protectora de los Estados Unidos. Pero además acoplarse a un viraje que está empezando a dar la región, que me parece muy importante. Ayer el Brasil, por ejemplo, ha decidido retirarse de la UNASUR, ¿no? Mostrando indudablemente que no reconoce esa instancia como integración. Eso significa que volvemos a la vieja OEA, la Organización de Estados Americanos, como la única instancia de resolución de los conflictos políticos de la región. Y eso significa con Estados Unidos de por medio, ¿no? Ese es el mensaje claro. Entonces yo creo que Moreno indudablemente tiene una afinidad con el gobierno norteamericano. Pero más allá de ello, hay 3 elementos que podrían haber apresurado esta determinación. El primero es el hecho de que Assange, desde la embajada, estaba volviendo a montar un centro de información informal. Es lo que hacía referencia Álvaro, exactamente. ¿No? Entonces, vamos, hombre, si estás asilado políticamente y tienes condiciones para estar asilado políticamente, no puedes hacer cosas que contravienen. O sea, estás mordiendo la mano que te da de comer, ¿no? El segundo elemento ha aparecido en las redes, habrá que ver, es lo malo de los Wikileaks, ¿no? Es mitad verdad, mitad especulación. Una información acerca de la fortuna de Lenín Moreno, los anteriores días, acerca de unos negocios offshore en Panamá. Aquí se los atribuye también. Exactamente, es decir, en Panamá, desde que era vicepresidente, había hecho algunos negocios, la creación de algunas empresas offshore y demás, por lo tanto era millonario. El segundo elemento, y se lo acusa a Assange de la filtración. Que seguramente deberá tener una relación todavía cercana con Correa, ¿no es cierto? Seguro. Y ya Correa no es amigo de... Y la tercera es un mal comportamiento, que es en realidad la versión oficial, ¿no? El hecho de un comportamiento hostil contra los miembros de la embajada, pero además de ello, el ensuciar la embajada, ¿no? grotesco, etcétera, etcétera, detalles que no valen la pena mencionarlos. Ya acá. Los dije hace rato. Ah, ¿de verdad? Sí. Pero yo creo que es todo, ¿no? Pero hay un cuarto que se está filtrando ahora en los medios de comunicación, y es que Assange estaba preparando su fuga de la embajada, ¿no? Es decir, ya el gobierno ruso, y parece que esto se ha filtrado, iba a promover, ante el cambio de régimen, y ya estaba anunciado además que Moreno le iba a quitar el asilo, se iba a escapar, y eso a través de una operación que está empezando a ser develada por los medios de comunicación. Claro, pero esto es medio verdad, medio especulación, no sabemos, pero indudablemente hay un interés de Rusia, o había un interés manifiesto de Rusia, de protegerlo. Déjeme hacer una muy breve pausa, a la vuelta quiero saber cuál sería el procedimiento real. Álvaro ya nos dio una pauta antes, tendrían que haber pedido otro salvoconducto, en fin, no sé, vamos a ver cuál era la forma, y además un poquito veremos ¿qué tanto está afectando este caballero ese sistema y qué estamos escondiendo en el mundo para preferir tenerlo de repente hasta torturado en alguna cárcel norteamericana. Ya regresamos.